Bienvenidos amigos míos en este nuevo video, y en este video, como lo han leído en el título, vamos a estar recorriendo la ciudad de Medellín. Listo muchachos, vamos ingresando en nuestro departamento aquí en Medellín. Les voy a hacer un pequeño tour rapidito porque solamente es un estudio con una sola pieza, pero aquí les va. Aquí tenemos una camita doble con mi hermano, aquí hasta tenemos una televisión, el ventilador por las noches calurosas, tenemos un escritorio aquí tenemos un closet para guardar las cosas, tenemos una pequeña cocina con lo básico realmente, unos platos, unos vasos, una ollita, una tablita para cortar, un grifo, lo básico de verdad. Y aquí tenemos nuestro baño con una ducha y, claro, muy importante, el baño para hacer tus necesidades, ¿no? Así que vamos a estar súper a gusto en este estudio aquí en Medellín durante 4 noches. Encontramos esta joya en Booking y nos va a costar solamente 60.000 pesos colombianos cada noche. Aparte, aquí estamos muy bien ubicados, estamos cerca del barrio del Poblado y estamos muy cerca de una estación de tren que se llama igual El Poblado. Igual que el pueblito de Guatapé, esta ciudad está ubicada en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia. También es una ciudad muy antigua porque ha sido fundada el 6 de noviembre del año 1675 y tiene una población de alrededor de 2.5 millones de habitantes. Medellín también es conocida por ser la ciudad de la eterna primavera por su clima templado durante todo el año. También en una época Medellín ha sido muy conocida por ser el centro de comercios de drogas ilicitadas aquí en Colombia, pues justo fue la ciudad del cartel de Medellín, el cartel del famoso Pablo Escobar. Sí señores. Las temporadas más fuertes de Pablo Escobar aquí en Medellín fue durante los años 80 hasta los años 90, y en esta época fue el líder del cartel de Medellín y tenía mucho poder y influencia en toda la ciudad. Su reinado estuvo muy marcado por el terrorismo, la violencia y la corrupción, lo que llevó a la ciudad de Medellín a ser conocida como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, desde su muerte en el año 1993, la ciudad empezó con un proceso de transformación y recuperación. ¡Qué bueno! Listo, subimos en esta. Parece que estamos en una estación de esquí aquí en Francia. Es súper importante también que sepan que la ciudad de Medellín cuenta con su propio servicio de transporte público. La ciudad cuenta con 2 líneas de metro, una línea A que va desde el norte de la ciudad hasta el sur y una otra línea B que va desde el este hasta el oeste de la ciudad. También la ciudad propone varias líneas de tranvía y camión y autobuses. Y lo curioso de esta ciudad es que tiene 6 líneas de metrocable, así llaman las telecabinas, el teleférico, no sé cómo lo digan ustedes, pero aquí se llama el metrocable, y puedes tomar un metrocable como si estuvieras tomando el metro de verdad. No sé si ya lo saben, pero la ciudad de Medellín está ubicada en un valle, así que está rodeada completamente por montañas. Así que las líneas de metrocable te permiten alcanzar los puntos más altos alrededor de la ciudad. Y aquí, para usar el transporte público, tienes que conseguir una tarjeta así para recargarla, y la tienes que recargar con tickets o trayectos individuales que te cuestan 3.700 pesos cada uno. Y por supuesto, si usas el metrocable, te ofrece una super vista de la ciudad y puedes ver cómo están construidas todas esas casitas sobre la montaña. Como que todas esas casas son muy parecidas, del mismo color. Y honestamente parece que entre más subes, más pobres se ven los barrios de aquí. No inventes, ve cómo se ve la ciudad y sube hasta allá sobre la otra montaña. Oye amigos, por aquí ya no hay casas
este metro cable nos está llevando súper lejos. No sé exactamente dónde vamos a llegar. Es pura selva aquí. Pura selva, es increíble imaginarse que estamos en un metro cable cruzando la selva literal. Increíble, ¿no? Puro bosque, pura naturaleza, pura vegetación. No tengo idea de dónde vamos a aterrizar. Listo, pues vamos llegando finalmente al Parque Arví después de unos 20 minutos en el metro cable, solamente la línea L, porque vamos en el transporte público desde más tiempo todavía. Pero aquí este Parque Arví es un parque natural que no está delimitado. Mi hermano se está quejando aquí porque Arví es una broma de verdad. De lo que entendimos, el Parque Arví es un parque enorme con muchos senderos públicos, pero luego la gente no nos aconseja, no nos recomienda tomar esos senderos públicos porque hay gente que vive en este parque y te pueden robar muy seguramente, y también porque estos senderos públicos no están muy bien cuidados, muy bien señalizados, así que no los recomiendan para nada. Pero hay un recorrido que sí está cuidado y señalizado. Son solamente 4 kilómetros y te cobran 60.000 por eso. Así que con mi hermano estamos como, qué pena llegar a un parque tan grande como este y no poder hacer caminatas en el bosque o en la selva como hubiéramos querido. Así que aquí vamos caminando frente a la carretera para llegar a un punto de interés gratis y público que es como una área de picnic, así la llaman, y se llama Chorro Clarín. Vamos a ver si vale la pena y va a ser casi lo único que vamos a poder hacer aquí de manera gratuita. Bueno, al menos aquí sigue el río. Están unos puentecitos de madera. Está cool caminar aquí por este tramito de sendero aquí en el bosque. Alex, aquí está. Aquí llegamos a Chorro Clarín, este lugar de picnic, digamos. Está cool. Está cool. ¿De dónde vienen? Venimos de Francia. ¿Se ubica Francia? ¿Sí? Y con este señor que nos puede llevar hacia el metro cable. Vamos de regreso hasta la ciudad de Medellín. Por 8.000 pesos nos lleva. Buenas tardes. Y en San Antonio se acuerda de lo que yo le dije, segundo piso, Tomamos son la las conexión. escaleras eléctricas. La escalera eléctrica, hay otro tren nuevo, ese ya lo lleva a San Javier. Y en San Javier hay otro metrocable nuevo que hicieron, de allá para... Antes de San Javier tomamos otro metro. Sí, y ya cuando ustedes lleguen acá a la Aurora, pues sí me entiende, a la última estación, salen de ahí impresionados. Tenemos que echarle una vista entonces. Al zoológico, ahí así son. Es increíble poder ver que sobre todas las montañas alrededor de Medellín están todos esos barrios residenciales enormes donde vive un montón de gente. Otra cosa que se puede visitar en la ciudad de Medellín es su jardín botánico ubicado en el barrio noroccidental de la ciudad. Este jardín ha sido fundado el 3 de febrero del año 1972 y ofrece varios jardines que vienen de varios ecosistemas diferentes. Tiene zonas dedicadas a ciertos tipos de vegetación y plantas. Su diseño arquitectónico y paisajístico ha sido reconocido internacionalmente por su belleza y funcionalidad. Porque pobrecita estaba solita, lejos de su laguito, supongo. Pobrecita, ya se está cansando de mí. Ya me dije, ya suéltame por favor. Bueno, ya la vamos a soltar aquí para que siga su caminito. ¿Una bolsa así? Sí. Gracias, buen día. Bien, Dios bendiga más. Aquí vamos almorzando en un pequeño restaurante de Medellín. Siempre lleva su sopita y esta es una sopita de calabaza. Y luego tenemos la pechuga de pollo con las papas y el arroz con su
jugo de lulo. Provecho, chicos. Voy caminando ahora sobre una de las atracciones más turísticas de aquí de Medellín, es la Plaza Botero. En esta plaza son expuestas 23 esculturas del reconocido artista colombiano Fernando Botero. Estas 23 esculturas de este artista hacen que esta plaza es conocida por ser uno de los museos abiertos al aire libre más grande del mundo. Y todas sus obras están representadas con características exageradas. O sea, todas las esculturas y estatuas están gordas. Todas las estatuas y obras están hechas de bronce y la plaza ha sido inaugurada en el año 2002. Está bien curioso, todos están bien gorditos. Chequen este, con sus bracitos muy chiquitos. Aquí tenemos una cabeza enorme de este señor y la obra se llama Cabeza. Aquí un par de nalgas enorme, es una pareja parece. Miren este gordito, una leyenda urbana dice que si le tocas el pene a este guerrero de bronce te va a dar fertilidad. Espero que sí, me va a dar fertilidad esto. Se ve claramente que su pene cambió de color, así que muchos lo agarraron y muchos creen en esta leyenda urbana. El artista Fernando Botero es de aquí, de Medellín, y este artista sigue vivo y es muy reconocido internacionalmente por, como les dije, por sus obras de arte exageradamente voluminosas y redondeadas. Sobre esta misma plaza de Botero puedes encontrar el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Miren tantito la arquitectura y el estilo de este edificio, se ve como si fuera hecho de Lego. Es como una biblioteca súper grande donde puedes encontrar muchísimos archivos históricos. Igual que en cada ciudad aquí de Colombia, Medellín debe de tener su plaza de Simón Bolívar. En cada video mío lo repito, pero Simón Bolívar es un héroe de guerra Latinoamérica, es el libertador de como 5 países latinoamericanos. Les comparto una pequeña impresión de aquí, de esta ciudad. No es la única ciudad, pero aquí en el centro de Medellín tengan mucho cuidado porque hay muchas prostitutas, gente drogada, gente de la calle, gente que les quiere vender cocaína, marihuana, un buen de estas cosas. Y a este tipo de gente no le da pena acercarse de ti y pedir que le compres su producto, que le compres su servicio, así que tengas mucho cuidado. Frente a esta plaza de Simón Bolívar tenemos la Catedral Metropolitana de Medellín. Sí, señores, sí, señoras. Es una catedral súper famosa que tienen que absolutamente visitar aquí en Medellín y está hecha totalmente de arcilla, de donde su color naranja. No, pues sí se ve bastante grande, la verdad. Seguimos recorriendo un poco las calles del centro, pero sí hay mucha pobreza, mucha gente en la calle, muy sucia, muy probablemente drogada. Igual en el centro tenemos aquí una plaza que se llama la Plaza Berrio. Y aquí hay un montón de gente que está aquí nada más sentado, descansando, comiendo, bailando, cantando, tocando música. Y hay esta pequeña estatua aquí, no sé quién es. Y sobre esta misma plaza tenemos la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. La gente vende un montón de cosas en la calle, es increíble. Aquí tenemos una otra escultura de Fernando Botero, aparentemente. Igual aquí estoy en el centro de Medellín, Colombia, y estoy caminando ahora sobre la plaza de Cisneros. Es esta plaza con muchos palos así, y también esta plaza se llama la Plaza de las Luces. Esta plaza lleva su nombre en homenaje al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, precursor del ferrocarril de Antioquia. El hermano preparó una pequeña cena que tenemos aquí en el departamento. En el menú de esta noche tenemos un arroz con zanahoria, más costillas de cerdo encebollada,
Como ven, vamos a cenar bien rico esta noche. Ahora, para salir un poco de noches, vamos paseando en la zona de Provenza. Provenza es como una zona, no es un barrio, y todavía es una zona que está ubicada en el barrio del Poblado. Y aquí la gente sale para salir, ir de antro, comer en restaurantes. Hay un buen de cosas que hacer aquí y es muy chévere. ¿Listo? ¿Ya tienes el tuyo? Parece que tenemos un chat de bienvenida. ¡Hola! Wow, wow, wow. Ayer fue una noche increíble. La verdad, con un ambiente de fuego en este antro. Pues así es, ¿eh? En Provenza, así es. Está lleno de antro, pero sí, había mucho ambiente. La verdad, muy buena música, mucha gente en este antro. La pasamos increíble anoche. Pero bueno, hoy tenemos un día más nublado, más relajado, porque vamos a estar visitando un museo. Listo, aquí estamos en el Parque Explora, y el Parque Explora es un museo de ciencias. Son dos museos aquí porque también hay el planetarium, y en combo para una persona vale 72.000 pesos. Vamos. Ahora, si quieren tener una buena vista panorámica sobre todo Medellín, yo he escuchado un mirador en particular, se llama el Mirador del Cielo. Bueno, realmente hay muchos miradores aquí. Este mirador estaba cerca de la casa, así que vamos a probar qué tal este mirador. Oye, el lugar está mucho más animado que lo que pensaba, de verdad. Aquí tienes todos los servicios que necesites. Tienes restaurantes, bar. Tienes unas actividades extremas para los que les gustan las sensaciones, ¿no? Pero no, está muy chido el lugar. Está muy chido, está muy lleno de gente. Para cenar, para tomar una michelada, para disfrutar de esta hermosa vista sobre la ciudad increíble. Tal vez aquí tenemos una mejor vista de la ciudad. Se ve cool. Se ve cool. Se ve un poco nublado, pero bien. Aquí pedimos una orden de plátano maduro, vienen dos y vienen con su queso rallado, su salsa de guayaba y un poco de lechera. Esto va a ser súper rico. Los vi y se me antojó. Nos encontramos con un supermercado con el hermano. Hicimos las compras para la noche y para el desayuno de mañana. Como ven, vamos a cenar rico otra vez. Listo para la segunda cena casera aquí en Medellín, en nuestro pequeño departamento. Vamos a cenar rico, ya tengo un buen de hambre. Provecho, Alex. Provecho. Disfruta tu pasta. Tenemos pasta con pollo y crema y champiñones. A mí me robaron estos días, íbamos así y me brincaron aquí con dos cuchillos aquí y el cliente con un cuchillo aquí y me quitaron el teléfono. ¿Tenías cliente y te robaron? Sí. ¿En serio? ¿Cómo? Así como salí así de la autopista y salí aquí. Y hice el pare aquí, lo que hice el pare aquí, me brincaron aquí, me brincaron. ¿Así de rápido? Así. ¿No pudiste hacer nada? Nada. Adelante se paró uno.
Ahora chicos, les voy a presentar una otra zona turística de aquí de Medellín. Se llama el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa es una réplica de un pueblito típico antioqueño y está ubicado en la cima del cerro Nutibara, aquí cerca del centro de Medellín. Este pueblito fue construido en 1978 para representar la arquitectura típica de la región de Antioquia. Este sitio incluye edificios de adobe, una pequeña iglesia, tiendas de artesanías, restaurantes y puestos de recuerdos turísticos. El acceso a este pueblito es totalmente gratis y se llama Pueblito Paisa porque un paisa es un habitante de la región de Medellín. Así que Pueblo Paisa significa pueblito de Medellín. Está bien cool el pueblito. Y aquí, por supuesto, hay restaurantes que te hacen comida tradicional, así que puedes comer muy rico. No inventes, sí son bien fuertes, ¿no? Ahora chicos, vamos a estar visitando un castillo, sí señores, un castillo aquí en la ciudad de Medellín. Se llama el Museo del Castillo y está ubicado en el barrio del Poblado, un poco más lejos de donde nos quedábamos con el hermano. Este castillo está rodeado de diferentes jardines exóticos y de todas partes del mundo. Y aquí en medio de estos parques y jardines, aquí está el famoso castillo aquí en Medellín. Este castillo constituye una atracción turística aquí en la ciudad, pero según yo no es tan famoso porque no lo vas a encontrar tan fácilmente en la lista de las cosas más importantes que visitar o hacer en la ciudad de Medellín. Y el costo de entrada por persona vale 24.000 pesos por una visita completa. Y este castillo de estilo gótico medieval ha sido construido en el año 1930. Fue construido por José Tobón Uribe y en 1942 fue adquirido por Don Diego Echavarría Misas, quien lo convirtió en un museo para promover arte y cultura. Yes sir, finalmente prendieron la fuente, se ve mucho mejor así. Bueno, ya vamos finalizando nuestra visita con guía que duró más o menos una hora, pero desafortunadamente el guía nos dijo que no era posible tomar fotos o videos adentro del castillo. Así que qué lástima, yo quería tomar videos para enseñarles a ustedes, pero no pasa nada, yo les voy a contar un poco la historia de los dueños y la historia de este castillo. Bueno, el que mandó a construir este castillo no pudo disfrutar mucho de su mansión campestre porque él murió solamente 8 meses después que finalizaron este castillo en el año 1942. Luego lo compraron una pareja de un hombre político y influyente aquí de Colombia, muy rico también, con su mujer que era alemana. Lo compraron para vivir en esta casa. Ellos eran personas muy ricas aquí en el país y conocidas por todo el mundo. Esta pareja tuvo la oportunidad de viajar mucho en su vida por toda Europa y el continente asiático más que todo, y por eso trajeron muchos objetos históricos y obras de arte durante sus viajes. Esa pareja colombiana y alemán tuvo una sola hija única que desafortunadamente murió a los 19 años debido a una enfermedad muy grave, y solamente 4 meses después el padre de la familia también falleció a su turno. Entonces su casa está llenísima de objetos históricos y de arte. Por eso la mujer de la familia quiso convertir este castillo en un museo, lo que se cumplió. Este castillo está muy inspirado del estilo medieval de los castillos en Francia, de la región de Loire, más que todo. Es increíble la colección de objetos de Francia, de Holanda, de Italia, de Suecia, de España. Por todos lados tienen una colección impresionante. Conclusión final, yo les recomiendo mucho la visita de este castillo porque vale muchísima la pena conocer este edificio único en el país de Colombia. También vale mucho la pena andar paseando en esos jardines. Aquí va terminando mi video sobre la ciudad de Medellín. Me faltó ver la hacienda Nápoles, la antigua hacienda de Pablo Escobar, pero está bien lejos de la ciudad. También me faltó ver la catedral de Pablo Escobar, que era su antigua cárcel,
pero dudo que sea posible visitarla. Espero hayan aprovechado mucho de este video, que lo hayan disfrutado mucho y claro, igual si tienen preguntas o dudas me las ponen en los comentarios y yo les veo en el siguiente video. Chao.